Nadie supo que lloraba. Nadie notó que se estaba hundiendo. Cada vez que alguien preguntaba, ¿cómo estás?, él sonreía y decía, estoy bien. Así empieza la historia de Li Wei, un joven de rostro sereno y mirada vacía que durante años escondió su batalla detrás de 3 palabras. Pero lo que nadie entendía es que esas 3 palabras eran su mayor señal de auxilio. En la tradición oriental, el rostro es más que una expresión, es una máscara tallada con años de disciplina, cultura y silencio. Desde pequeños, muchos aprenden que mostrar debilidad es perder mianzi, el rostro social, el respeto, la dignidad. Así que, incluso cuando el alma sangra, la boca susurra, todo está bien. Li Wei no era diferente. Nacido en una familia que valoraba el silencio sobre la emoción, creció creyendo que el dolor era un asunto privado. Cuando su padre perdió el trabajo, nadie lloró. Cuando su madre enfermó, nadie pidió ayuda. La consigna era clara, se sobrevive en silencio. Y así, cuando Li Wei empezó a sentir que su mundo interior se desmoronaba, hizo lo que siempre había visto. Se calló y dijo, estoy bien. Pero aquí surge la gran contradicción. En la filosofía oriental, especialmente en el pensamiento de Lao Tse, la fuerza no reside en el control forzado, sino en la fluidez. El agua, dice el Tao Te Ching, es lo más suave, pero también lo más poderoso. Ella no se resiste, no finge ser piedra, simplemente fluye. Entonces, ¿por qué fingimos ser fuertes cuando dentro estamos rotos? Porque el mundo ha confundido el control con el valor. Y sin darnos cuenta, hemos convertido esa pequeña frase, estoy bien, en una prisión. Una prisión sin barrotes, pero con un silencio tan espeso que asfixia. Los sabios antiguos no eran inmunes al dolor. Lo que los distinguía era su relación con él. En uno de los textos más antiguos de la filosofía confuciana se cuenta cómo un discípulo llamado Zhenzi enfermó gravemente. Cuando el maestro Confucio lo visitó, le preguntó, ¿cómo te sientes, Zhenzi? El joven, pálido y débil, no respondió con la fórmula habitual. En cambio, dijo, mi cuerpo está débil, pero mi corazón se mantiene recto. Confucio sonrió y dijo a los demás, este es un hombre verdadero. Aceptar la verdad de lo que sentimos no es una debilidad, sino un acto de valentía, porque, paradójicamente, la negación del dolor no lo elimina, lo profundiza, lo oculta como el bambú que guarda su fuerza en el interior hasta que la tensión lo parte. Li Wei no gritó, no lloró, no pidió ayuda, hasta el día en que su cuerpo cayó sin previo aviso en la estación del metro mientras volvía del trabajo. Colapso nervioso, agotamiento extremo. Nadie lo vio venir, excepto él, pero él había elegido decir, estoy bien. En la tradición del budismo zen se enseña que el sufrimiento negado se convierte en sombra. Esa sombra no desaparece, nos sigue. Se manifiesta en insomnio, en ira sin motivo, en una sensación constante de vacío. Es una llamada que nadie escucha, porque la hemos disfrazado de normalidad. Los antiguos monjes no temían decir, hoy no tengo paz, porque entendían que solo quien reconoce su vacío puede empezar a llenarlo. El problema no es sentir dolor, el problema es convertirlo en secreto. El mayor enemigo del equilibrio no es el conflicto, sino la represión. Una emoción no expresada no desaparece, se esconde en el cuerpo, en la mente, en el alma. Y cada vez que decimos, estoy bien, sin estarlo, cavamos un poco más el pozo del autoabandono. ¿Y si empezamos a responder de forma diferente? ¿Y si, cuando alguien nos pregunta, no decimos automáticamente, ¿todo bien? ¿Y si nos permitimos decir, estoy cansado, estoy confundido, estoy herido? No para dramatizar, no para buscar compasión, sino para empezar a ser reales. Porque hay algo profundamente liberador en la sinceridad, y como decía Lao Tse, aquello que se dobla no se rompe, aquello que se adapta sobrevive. Entonces, ¿por qué seguimos fingiendo? Li Wei se recuperó, lentamente. Su cuerpo volvió a caminar, pero su alma aún cojeaba. Mientras descansaba en casa, revisó sus mensajes. Decenas de amigos le habían escrito, no sabíamos nada, ¿por qué no dijiste que estabas mal?
Y él, mirando la pantalla con una sonrisa triste, pensó, porque ni yo mismo me lo permitía. Esta historia no es solo suya, es también tuya, mía, de todos los que crecimos con la idea de que hablar de lo que sentimos era egoísta, molesto o signo de debilidad. En muchas culturas orientales, el silencio ha sido una forma de respeto, pero también de negación. Cuando alguien decía, no quiero preocupar a los demás, lo que en verdad quería decir era, no sé cómo cargar con mi dolor si además tengo que compartirlo. Esa es la máscara que heredamos. Los textos confucianos hablan mucho de la armonía social. La familia, la comunidad, el Estado, todos deben funcionar como un cuerpo coordinado. Pero, ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo duele y nadie la escucha? Confucio decía, el hombre superior es sereno, el hombre inferior, preocupado. Muchos tomaron esto como una orden para reprimir sus emociones, pero la interpretación correcta no es deja de sentir, sino cultiva un corazón sereno incluso cuando hay dolor. Y para cultivarlo, primero hay que reconocer que ese dolor existe. En un pequeño monasterio al sur de Hangzhou, un monje anciano contaba una historia a sus discípulos. Un ciervo herido se escondió entre los arbustos. Quería lamer su herida en secreto, pero el olor de la sangre atrajo al tigre. Silencio. Si hubiera pedido ayuda, tal vez otro ciervo lo habría cuidado, pero eligió ocultarse. Otro silencio. No murió por la herida, murió por esconderla. Li Wei recordaba a su padre, un hombre recto, de pocas palabras. Nunca se quejaba, nunca hablaba de sus miedos. Pero una noche lo escuchó llorar en la cocina, solo, con la cabeza entre las manos. Fue la primera vez que entendió que incluso los más fuertes tienen grietas, solo que algunos las tapan con cemento, hasta que se rompen por dentro. Las enseñanzas de Lao Tse vuelven a surgir aquí, como un río que no se cansa de fluir. Quien se conoce a sí mismo es sabio, quien se vence a sí mismo es fuerte, y conocerse no es solo saber lo que amas, sino también lo que te duele. La verdadera sabiduría, según los antiguos, no era mostrarse invulnerable, sino ser consciente del propio caos sin dejarse arrastrar por él. Aceptar que uno no está bien y hacerlo sin vergüenza era un acto espiritual, un gesto de humildad ante el universo. Hay un dicho en Japón, el bambú se inclina con el viento, pero no se rompe. Los humanos, en cambio, intentamos resistir incluso cuando el viento se vuelve huracán. Nos aferramos a una imagen de fortaleza, mientras dentro se acumulan tormentas no dichas. ¿Y si empezamos a soltar? ¿Y si en vez de escondernos, compartimos? A veces, basta con que una persona nos escuche para que el peso se divida en dos. Li Wei, después de su colapso, decidió cambiar una sola cosa: sus respuestas. La próxima vez que un amigo le preguntó, ¿estás bien?, no mintió. No soltó todo su sufrimiento. No lloró. Solo dijo, hoy no tanto, pero gracias por preguntar. Fue incómodo, fue nuevo, fue real. Y por primera vez en años sintió que respiraba de verdad. La mayoría de las personas no se derrumban de repente. No es un grito, no es un colapso inmediato. Es un proceso silencioso, casi invisible. Empieza con un estoy cansado, luego un no importa, después un mejor no digo nada. Hasta que un día el alma se apaga lentamente, sin testigos. Li Wei caminaba por la ciudad como uno más. Trabajaba, respondía mensajes, sonreía cuando tocaba. Era funcional, eficiente, educado, pero dentro algo se estaba muriendo. Los sabios orientales advertían sobre este tipo de desgaste. En el budismo zen se le llama ku, un sufrimiento sutil que no tiene forma, pero que erosiona la vida como la arena que raspa el cristal con cada brisa. No grita, solo desgasta. Y lo más peligroso del ku es que se vuelve rutina. Uno se acostumbra a vivir con él, como un zapato que duele, pero que seguimos usando porque ya casi no molesta. Y entonces el dolor se normaliza. El vacío se vuelve hogar. En uno de sus textos, Lao Tse escribió, quien actúa con fuerza no se sostiene, quien se impone no prevalece. Fingir estar bien es imponerse a uno mismo una mentira, y cada vez que lo hacemos, enterramos más profundo la semilla de nuestra verdad. La fuerza que pretendemos mostrar no es verdadera fortaleza, es tensión, y toda tensión constante se convierte en fractura.
Una antigua historia china habla de un alfarero que hacía vasijas perfectas. Un día, uno de sus aprendices notó que algunas vasijas se quebraban solas al secarse. El maestro le dijo: «La arcilla guarda dentro lo que no se ve afuera». «¿Y cómo lo sabes?», preguntó el joven. «Porque las que se rompen siempre dijeron que estaban bien. Fingir es costoso, no solo emocionalmente, sino también físicamente. El cuerpo, como la mente, registra todo lo que no expresamos. Insomnio, dolor en el pecho, tensión en los hombros, respiración superficial, son maneras del cuerpo de decir: ya no puedo sostener esta máscara». En el pensamiento de Confucio, el equilibrio personal era una forma de armonía universal. No puedes traer paz al mundo si no estás en paz contigo mismo. Y no puedes estar en paz si cada día estás traicionando tu sentir. Li Wei empezó a notar que sus pequeñas mentiras de cortesía tenían efecto. Cuando decía «estoy bien» para no molestar, sus amigos dejaban de preguntar. Cuando evitaba contar lo que sentía, las conexiones se debilitaban, y con el tiempo se sintió solo, muy solo. La paradoja es dolorosa. Decimos «todo está bien» para no incomodar a nadie, pero al final terminamos siendo nosotros los más incomodados, porque nadie puede acompañarte en un dolor que no nombras, y el silencio se vuelve un abismo. Los sabios enseñaban: cuando el corazón calla demasiado, deja de hablar incluso a uno mismo. Ese es el verdadero peligro, olvidar lo que sentimos, anestesiar tanto nuestras emociones que ya no las reconocemos. Li Wei entendió que había llegado a ese punto, y en ese momento, justo ahí, comenzó su despertar. Fue una mañana nublada, cuando Li Wei, aún con el rostro pálido por la reciente crisis, se sentó frente a un cuaderno en blanco. No sabía qué escribir. Solo sabía una cosa: no quería volver a mentirse. Y en la primera línea, con mano temblorosa, anotó: «Hoy no estoy bien, y está bien no estar bien». Ese fue el inicio, pequeño, íntimo, revolucionario, porque a veces el primer acto de valentía no es gritar la verdad al mundo, sino susurrarla en una hoja de papel, o mirarse al espejo y decir: «estoy herido», sin drama, sin culpa, solo verdad. En la filosofía zen existe una práctica conocida como shikantaza, solo sentarse. No hay objetivo, no hay expectativa, no hay búsqueda. Solo estar presente con lo que es, incluso si lo que hay es confusión, tristeza o miedo. Aceptar el momento tal como viene es el primer paso hacia el equilibrio. Li Wei comenzó a practicar eso. 10 minutos cada mañana. Sentarse, respirar, observar. No huir de lo que sentía, ni juzgarlo, ni tratar de cambiarlo. Solo dejar que fuera. Como enseñaba el Tao, la vida no lucha contra la corriente, se mueve con ella. Y fue en esos silencios donde empezó a escuchar lo que había ignorado durante años: la fatiga acumulada, las lágrimas no lloradas, las palabras tragadas, pero también la ternura escondida, el anhelo de conexión, la necesidad de ser abrazado sin juicio. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una madre con su hijo pequeño. El niño tropezó y empezó a llorar. La madre no le dijo «no pasa nada», ni «ya estás bien». Se agachó, lo abrazó fuerte y le dijo: «Sí, duele, pero estoy aquí». Li Wei se detuvo en seco. Esa frase simple atravesó su alma. «Sí, duele, pero estoy aquí». ¿Por qué nunca había escuchado eso? ¿Por qué nunca se lo había dicho a sí mismo? En el confucianismo, la compasión, ren, es una virtud clave, pero no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. El verdadero sabio, enseñaba Confucio, no es el que nunca sufre, sino el que no se vuelve cruel consigo cuando sufre. Li Wei, poco a poco, empezó a rodearse de personas que no temían hablar con honestidad, de amigos que no usaban máscaras, de espacios donde decir «estoy mal» no era visto como debilidad, sino como humanidad. Y con cada conversación honesta, con cada lágrima compartida, su carga se volvía más liviana. En uno de los templos que visitó más adelante, leyó una inscripción en una piedra antigua: «El bambú que se quiebra no es el que se dobla, sino el que nunca se permitió moverse», y entendió que su rigidez, su constante autocontrol, había sido su ruina.
pero también su punto de partida. Porque el despertar no ocurre en un instante mágico. Sucede cada vez que eliges la verdad, aunque tiemble tu voz. Cada vez que dices, no estoy bien, y aún así te sientas a respirar. Cada vez que eliges no huir de ti mismo. Estás más callado que antes, le dijo un compañero de trabajo a Li Wei. Él sonrió, sin responder. No era un silencio de evasión, era un silencio lleno. Un silencio que por fin no escondía nada. Porque después de tanto fingir, de tanto decir, estoy bien, sin estarlo, Li Wei entendió algo esencial. La vulnerabilidad no es una grieta por donde se cuela la debilidad. Es la puerta por donde entra la verdadera conexión. En las enseñanzas de Lao Tse se repite una imagen poderosa: el agua. El agua no se resiste, no lucha, no se endurece, fluye, y por eso penetra donde la roca se quiebra. Lo blando vence a lo duro, dice el Tao Te Ching. Así es la vulnerabilidad, no una rendición, sino una sabiduría más profunda, el arte de no esconder lo que uno es y aún así mantenerse en pie. Li Wei empezó a practicar esto en su vida cotidiana. Cuando alguien preguntaba ¿cómo estás?, ya no respondía con un reflejo automático, se daba un segundo, sentía y luego respondía con honestidad simple: hoy estoy algo perdido, estoy cansado, pero agradecido, no ha sido fácil, pero sigo aquí. No era una confesión dramática, era una verdad pequeña, humana, real. Y eso cambió todo. La reacción de los demás fue inesperada. Lejos de incomodarse, muchas personas también empezaron a abrirse, a compartir sus propios silencios. Y así se rompía el ciclo de soledad que tanto lo había atormentado, porque, como decía un antiguo proverbio zen, dos faroles encendidos en la oscuridad se reconocen sin palabras. Mostrarse vulnerable no lo hizo más débil, lo hizo más claro, más estable, más cerca de sí mismo. En la filosofía confuciana hay un concepto llamado Ji Cheng, la sinceridad suprema. No se trata solo de decir la verdad, se trata de ser tan honesto consigo mismo que tu vida entera se alinee con esa verdad. Un maestro zen decía: no ocultes tu herida, allí puede crecer una flor. Y esa flor, en el caso de Li Wei, fue la empatía. Porque solo quien ha conocido la oscuridad sabe cómo encender una luz para otros. Un día, mientras hablaba con una antigua amiga que también había pasado por momentos difíciles, ella le dijo: antes me parecías inalcanzable. ¿Por qué?, preguntó él. Porque siempre estabas bien. Ese fue el momento exacto en que comprendió el daño de su antigua máscara. Decir todo está bien no solo lo alejaba de su verdad, sino también de los demás. Ahora, al mirar atrás, no se arrepentía de haber caído. Se arrepentía de haber fingido tanto tiempo, porque fingir fortaleza lo mantuvo en pie, pero aceptar su fragilidad lo volvió libre. ¿Por qué todos dicen que están bien si no lo están?, le preguntó un día un joven al maestro. El maestro lo miró con compasión y respondió: porque todos temen ser el primero en decir la verdad. Vivimos en una cultura donde estar bien se ha vuelto una norma social, una fórmula vacía, un saludo disfrazado. Decimos estoy bien, como decimos hola, aunque por dentro estemos al borde del colapso. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien nos enseñó que la sinceridad emocional era un peso para los demás. En la sabiduría oriental existe un término clave: Wu Wei. No acción, no forzar. Pero no se trata de pasividad, sino de autenticidad. Actuar en armonía con la naturaleza propia. Ser, sin fingir. Y sin embargo, en nuestro día a día, hacemos exactamente lo contrario. Forzamos una imagen de bienestar, aun cuando eso nos quiebra por dentro. Li Wei notaba este patrón en todas partes. Reuniones laborales llenas de sonrisas tensas. Redes sociales saturadas de felicidad impostada. Personas que, incluso en medio de una tormenta, decían: nada grave, todo bajo control. Pero él ahora veía más allá. Sabía que detrás de ese «todo bien» se escondía miedo. Miedo a molestar. Miedo a parecer débil. Miedo a ser juzgado. En Japón existe el concepto de tatemae, jiankyan y hone, benjin. Tatemae
es la fachada que mostramos al mundo. Jone, la verdad interna que rara vez revelamos. Ambas conviven, pero cuando la distancia entre ellas se vuelve muy grande, aparece el sufrimiento. Li Wei entendió que esa brecha entre lo que uno siente y lo que uno dice es una herida abierta, y que cerrar esa herida requiere algo que hoy escasea: el valor de ser incómodo. Sí, incómodo, porque decir no estoy bien en un mundo que exige productividad, éxito y buena cara es ir contra la corriente. Pero los sabios no buscaban aprobación, buscaban coherencia, y sabían que la armonía real nace de la honestidad, no de la apariencia. Confucio decía: si tus palabras no son sinceras, tus acciones no tendrán raíz. Por eso, en sus enseñanzas, el primer paso hacia la virtud era la verdad. Verdad con uno mismo, verdad con los demás. Li Wei empezó a notar otra cosa. Mientras más sincero era con sus emociones, más ligero se sentía, no porque el dolor desapareciera, sino porque por fin dejaba de cargarlo solo. Y eso es algo que nadie nos enseña, que compartir una verdad, por dolorosa que sea, divide su peso en partes iguales. La mentira social del todo bien seguirá ahí. Es cómoda, es educada, es rápida, pero tú puedes elegir otra cosa. Puedes decir: hoy no me siento al 100, pero estoy presente. Tengo dudas, pero sigo adelante. No todo está bien, y eso también es parte del camino. Porque, como decía un viejo maestro zen, ser humano no es estar siempre en paz, es estar en paz incluso cuando hay tormenta. Todo cambió cuando Li Wei dejó de esperar que el mundo entendiera su dolor sin que él lo expresara. Y cuando dejó de culpar a los demás por no ver lo que él mismo escondía. Ese fue su primer acto de libertad. Porque romper con él, todo está bien, no es solo un acto individual, es una revolución silenciosa, un cambio de lenguaje, de cultura, de conciencia. Cada vez que una persona se atreve a hablar con verdad, abre un espacio para que otros hagan lo mismo. En la filosofía zen se dice: cuando una flor se abre, no lo hace por los ojos de los demás. Se abre porque ya es tiempo. Así ocurre con la sinceridad. No la forzamos, pero cuando llega, transforma. Li Wei comenzó a inspirar sin querer, con su manera tranquila de hablar sin fingir, con su forma de decir: no tengo todas las respuestas. A veces me duele estar vivo, pero estoy aquí, con todo lo que soy. Y en ese simple estoy aquí había más fuerza que en 1000 todo bien vacíos. Uno de sus amigos, que siempre había sido reservado, un día lo llamó. Necesito contarte algo. Y habló, sin filtros. Contó su ansiedad, sus dudas, su agotamiento. Al final solo dijo: gracias por escuchar sin intentar arreglarme. Li Wei comprendió que la sinceridad no busca soluciones, busca compañía, presencia, un testigo sin juicio. En el budismo existe la figura del Kalyanamita, el amigo espiritual. No es un gurú ni un salvador, es alguien que camina contigo, que no huye cuando nombras tu oscuridad, alguien que no te empuja a decir todo está bien, sino que se sienta a tu lado cuando no lo está. ¿Y si fuéramos más así? ¿Y si en lugar de respuestas rápidas ofreciéramos espacios reales? ¿Y si, en vez de fingir, respiráramos juntos la verdad? Li Wei descubrió que su nueva forma de estar en el mundo, más cruda, más honesta, no solo lo sanaba a él, sanaba a su entorno, porque cuando una persona se quita la máscara, otras se atreven a hacerlo también. En un templo al norte de China leyó una inscripción antigua: cuando una sola hoja cae con verdad, el bosque entero escucha. Eso era lo que estaba ocurriendo. No era un cambio estridente, era sutil, suave, como una brisa que, sin hacer ruido, cambia la dirección del fuego. Romper el ciclo no es sencillo. Decir no estoy bien puede generar incomodidad, puede provocar rechazo en quienes aún viven atrapados en la máscara, pero también puede abrir puertas a vínculos más reales, a conversaciones más profundas, a vidas más verdaderas. Y como escribió Lao Tse, el camino verdadero es angosto al principio, pero se ensancha al andar. Li Wei lo sabía ahora, lo había empezado solo, pero no lo caminaría solo por mucho más tiempo. La mayor trampa al hablar de emociones no es el llanto, es la exageración, porque en un mundo que no escucha lo sutil, creemos que debemos gritar para ser oídos. Pero la verdad no necesita escándalo, solo necesita presencia.
Li Wei aprendió que no hacía falta derrumbarse para ser sincero, que uno podía decir «hoy no estoy bien», con calma, con dignidad, con un tono de voz tan sereno como firme, y eso era lo que más desarmaba a los demás, no las lágrimas, sino la claridad. En las enseñanzas Zen hay una máxima simple: di solo lo necesario, pero que todo sea real. No hace falta contar la historia completa, ni abrir el alma al mundo, solo compartir lo que nace desde el centro, sin buscar compasión ni aplausos. Li Wei practicó esto como un arte. Respondía con verdad, pero sin peso. Mostraba su interior, pero sin victimismo. Y, con el tiempo, sus palabras comenzaron a tener otro efecto. No incomodaban, inspiraban. Porque cuando alguien se expresa desde un lugar de autenticidad y no de dramatismo, el otro no se siente culpable, ni responsable, ni presionado. Solo se siente invitado a quedarse, a escuchar, a estar. Hay una historia breve en el budismo Theravada. Un monje, tras perder a su hermano, se sentó en el jardín del templo, en silencio. Un discípulo se acercó y le preguntó: «Maestro, ¿está usted bien?» Él respondió: «Mi corazón está herido, pero mis pies siguen firmes». «¿Puedo hacer algo por usted?», insistió el joven. «Ya lo haces», dijo el maestro. «Me has escuchado sin miedo. Esa es la clave. No necesitamos sermones, soluciones, consejos rápidos, solo presencia. Y para recibir esa presencia, también debemos aprender a hablar de nuestro estado sin cargarlo de culpa o desesperación». Li Wei notó que cuanto más natural era al hablar de su interior, menos miedo le tenían los demás a sus emociones. Porque la vulnerabilidad mostrada con equilibrio no pesa, invita, une, calma. En el confucianismo se valora el autocontrol, pero no para reprimir, sino para refinar. Para que la emoción no se convierta en tormenta, sino en mensaje. Un mensaje que toca, no que arrolla, que dice: «Esto soy yo, en este momento, sin adornos». Por eso, Li Wei dejó atrás frases como «estoy destruido», «no puedo más», «todo es un desastre», y comenzó a decir cosas como «estoy procesando mucho», «me siento más frágil de lo normal», «estoy encontrando espacio para sanar», no porque mintiera, sino porque aprendió que la forma también importa, que la verdad, dicha con compasión, llega más lejos. Y así, sus palabras dejaron de ser un muro y se convirtieron en puentes. Li Wei no era el mismo, no porque hubiera eliminado el dolor, sino porque había aprendido a caminar con él, sin mentirse, y eso, por sí solo, lo transformó. La verdad, cuando se repite con amor y sin juicio, no solo libera, reorganiza, reestructura el mundo interior, como si cada palabra honesta que pronuncias pusiera una piedra firme en el camino que antes se desmoronaba. En las enseñanzas de Lao Tse se dice: cuando dejas de luchar contra lo que eres empieza a florecer. Li Wei entendió esto profundamente. Ya no necesitaba estar bien para sentirse digno. Su valor no estaba en el control, ni en la apariencia, ni en la perfección. Estaba en la coherencia, y la coherencia empieza cuando el sentir y el decir se abrazan. Un día, caminando por el mismo parque donde solía pasar en automático, sintió algo nuevo, ligereza, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin no cargaba con la doble tarea de sufrir y además fingir que no sufría. En un templo al este de China, escuchó una frase de un anciano monje: «Quien dice su verdad cada día, se cura aunque no se dé cuenta». «¿Y si su verdad es dolorosa?», preguntó alguien. «Entonces se cura más rápido», sonrió el monje. Li Wei empezó a notar pequeños milagros en lo cotidiano. Conversaciones más profundas, amistades más honestas, momentos de silencio que ya no pesaban, sino que nutrían, y sobre todo, una voz interior que ya no lo juzgaba, sino que lo acompañaba. En el confucianismo se enseña que la rectitud, Ji, no es solo actuar bien ante los demás, sino también ante uno mismo. Li Wei, por fin, estaba alineado. Sus palabras eran reflejo de su alma, y su alma ya no tenía que esconderse. No se convirtió en un gurú, no dio discursos, solo vivió con verdad, y eso bastó para que otros empezaran a hacer lo mismo, porque la autenticidad es contagiosa, y la transformación no siempre empieza con gritos. A veces empieza con un susurro sincero. «Hoy me siento frágil, y está bien.
Así fue como la verdad lo transformó, no como una espada, sino como una llama, lenta, silenciosa, imparable. La última vez que Li Wei dijo, todo está bien, sin sentirlo, fue también la última vez que se traicionó. Desde entonces, cada palabra suya fue una elección consciente, no perfecta, no siempre fácil, pero suya, verdadera. El círculo se había cerrado. El hombre que una vez colapsó en una estación de metro por callar su sufrimiento, ahora caminaba por la misma calle con el corazón en calma. No porque ya no doliera, sino porque ya no fingía. Un día, durante una comida familiar, alguien le preguntó, ¿cómo estás? Todos esperaban el clásico, bien, gracias. Pero él respondió, hoy me siento algo agotado, pero tranquilo. Hubo un silencio incómodo. Después, una sonrisa cómplice de su hermana. Y por primera vez en años, la conversación fue real. Así empiezan las transformaciones verdaderas, no con grandes discursos, sino con pequeñas verdades que rompen grandes mentiras. En la tradición taoísta hay un principio profundo. La verdad no necesita demostrar nada, solo estar. Eso era ahora Li Wei, alguien que estaba, sin adornos, sin máscaras, presente. El camino no fue fácil, hubo dudas, retrocesos, días oscuros, pero cada vez que eligió no fingir, su alma respiró un poco más libre. Confucio decía, si sabes lo que es correcto y no lo haces, estás fallando tu propio corazón. Y Li Wei ya no quería fallarse, no por complacer, no por encajar, no por miedo. En un cuaderno viejo escribió sus últimas palabras antes de cerrar este capítulo. No necesito estar bien todo el tiempo, solo necesito ser sincero con lo que soy y caminar desde ahí, porque fingir bienestar es una cárcel invisible, pero decir la verdad, incluso en voz baja, es abrir una ventana, y a veces, por esa ventana, entra la luz que estabas esperando toda tu vida.